Hola, Va, buenas noches. ¿Cómo estás, Jared? perdón. Hola, buenas noches, asesor. Bien, gracias. Aquí Qué trabajando, bueno. estudiando y ya en la, aplicando la razón de cambio, viendo que es en la ecuación cúbica donde la vamos a aplicar. Este, mm, a ver, la razón de cambio, En eso promedio a es, la función de posición, a la función de posición. Sí, es en la cúbica, ¿verdad? en el inciso D, donde nos piden los puntos máximos y mínimos, es Sí, la función de posición. es Ahí, la ahí, cúbica. ahí es la cúbica. Ahí. Ujú. Después, en el inciso E, te piden la razón de cambio promedio de la función de posición de los intervalos 6,9 y 8,10. También es de la cúbica. ¿Es a lo que Mm, te refieres? sí, pero también en los de la función de posición, determinar los puntos críticos, o sea, el máximo y mínimo, también se puede en la cuadrática aplicando la fórmula general. En el sentido estricto se podría, pero el problema es que te quedaría corta. Entonces probablemente no llegues a los rangos. Es Pues mejor. es que ya hice en esa y sí me salen unos valores con decimales. Es el que el inciso D, creo, ¿verdad? El inciso sí de. En el inciso D. mm, ujú. Es que a final de cuentas, si ocupas la cúbica, en el sentido estricto, como te decía, a la hora de derivar, te da la cuadrática. Ujú. Y si ahí sustituyes en cada uno de los intervalos, mm, sí te da decimales. Valuando en 10 te da arriba de 90, en 8 arriba de 20 y tantos. Pero Entonces, bueno, ahí porque dice determinan los puntos máximos y mínimos de su función de posición, si es que ujú, existe. ujú, Pero aquí le apunté que es la función cúbica, pero se deriva y entonces queda la la cuadrática y se puede cuadrática. aplicar la fórmula general de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac Ujú, sobre 2. todo sobre Ah, 4 hace. Ajá. Bueno, pues sí, 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 no hay problema. No hay problema con eso. Aquí el asunto es cuando necesites determinar la sustitución de los rangos. Pero bueno, creo que ahí yo estoy ah, mal, porque eso es en en el la inciso E. sustitución de los rangos de los intervalos de tiempo, Pero eso es en el ahí E. sí Es en el es, E. se lee. Sí. No, 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 no hay problema. Ya sea que factorices o lo hagas por fórmula general, sí tienes razón. Sí, pero no te da decimales. Mm, No, no da decimales. no da decimales. Ah, Bueno, ah. según yo, en los números que me salieron al derivar, bueno, al integrar la función de aceleración, Ajá. al integrarla, pues resultó la cuadrática. Entonces ahí al sustituir por uno o por cero, da la constante. Ujú, Entonces ahí ya obtengo la función completa sin la constante, o sea, ya con el valor ajá. de la constante de integración y, y posteriormente la vuelvo a integrar para la deposición y pues obtiene la cúbica. Pero ahí en la que esté cuadrada, al aplicar la función no se saca ningún coeficiente, ninguna constante afuera de integración. No, porque ya una vez que tú tienes tu ecuación cúbica, lo que tienes que hacer es derivar.
Al derivar te queda la cuadrática. La cuadrática. Ajá. Ujú. Pero la cuadrática es una cuadrática muy sencilla. T cuadrada menos 6t más 5. Ujú. Entonces, ahí está el asunto. A mí se me hace que hiciste un doble procedimiento, por lo que ahorita me Hice estás un doble platicando. procedimiento, aunque yo ahorita lo. Ujú. Así como me lo platicaste, parece ser. Porque creo que, bueno, ahorita me dijiste que integraste y luego derivaste y volviste a integrar, pues es como que fue doble. Ajá, ok. Pero No, bueno, creo que está la constante, mal desde acá, porque, bueno, es que tengo 6. T cuadrada menos 6t más 6 sí, es así, sí da eso, pero es menos 6t, es, ajá, t cuadrada menos 6t más 6 es más 5. más 5. Sí, A ahí ver. hay que checarle ahí, porque en la cúbica tú tienes un, un término, Ujú. 5t. Ajá, entonces ahí la constante es 5, pero yo no sé por qué aquí apunté 6, porque entonces el, el uno, bueno, es que cuando sustituí la t por uno, dejé el uno de un lado, y entonces cuando despejé c, este, Lo sumaste. yo creo ahí me Ajá. confundí. Sí, pero no, porque tú tienes un 5t y ese 5t al derivar, pues se te va la variable. Ajá. ¿Va? Sí, ok. Órale, ya. Gracias. Ya nos entretuvimos, mira, en ese ratito ya llegó Víctor, Alicia, Celia ya estaba y Luceli. Muy bien, pues bienvenidos a nuestro último, octavo espacio abierto del aprendizaje. Eh, Recuerden que las extensiones solamente se dan en las primeras 3 semanas. En esta cuarta semana y hoy viernes ya no puedo dar extensiones y créanme, me parte el corazón porque yo sé que a veces son situaciones complicadas, lo entiendo, pero ya no puedo porque yo tengo que cerrar calificaciones el día lunes y si tengo extensiones, yo no puedo cerrar mi portafolio de evidencias. Y ustedes saben que yo termino con ustedes el día domingo, cierro calificaciones el lunes, pero ese mismo día yo inicio con la generación 57. O sea, ya estoy en otro módulo y de Ujú. nuevo estoy en otra dinámica. Esa es la razón por la que ya nosotros los asesores ya no les podemos dar extensiones en esta cuarta semana. Hay algunas salvedades, pero se dan de jueves o de miércoles para atrás. Pero ya jueves, viernes, ya no, porque no podríamos estar cerrando una plataforma, abriendo la otra, entregando portafolio de evidencias en un grupo. Eso se complicaría y pondría en riesgo el acta de calificaciones de todo el grupo. Entonces, pues, discúlpenme, ¿no? Por esa parte. Otra cosa también importante, no se les olvide en la plataforma no dejar pendientes. Tienen un avance, revisen que ese avance, la barra, esté al 100. Si no llega al 100 es porque tienen seguramente algún faltante. Es importante que en la parte última de la parte iconográfica, en el foro de integración que dice demasiadas personas, revisen que tengan sus participaciones. Necesitan haber tenido al menos 3 participaciones. Es importante que hayan respondido a la pregunta, el planteamiento y retroalimentado a sus compañeros. También es importante que el foro aprendiendo, también, aunque a pesar de que no se evalúa, sí tiene un registro en su avance. Si tú no participaste, no se registra y no llega al 100.
Así que es importante, por favor, que des respuesta a las actividades. Bueno, este, otra cosa, vienen tres cuestionarios al final. Dos son actividades formativas, la actividad formativa 7 y 8. Esos dos no se evalúan, son prácticamente para que tú vayas adquiriendo un andamiaje, una experiencia en cuanto a las actividades que se parecen, en este caso, al proyecto integrador. Pero la autoevaluación, esa es súper importante. Si tú no haces la autoevaluación, así de sencillo, tu módulo nunca se va a cerrar, nunca se va a poder concluir. La autoevaluación es obligatoria, la tienes que hacer, así que por favor, no lo, no lo eches en saco roto esta información, ¿vale? Bueno, no terminamos nuestra presentación, así que me la voy a echar de volada. Era un repaso, me lo voy a aventar ahorita muy, muy rápido, porque esta sesión está destinada más a recursos digitales y a reforzar sobre los incisos que inclusive ahorita estuvimos revisando con Jared y lo voy a volver a hacer otra vez al final. Así que si alguien tiene alguna duda durante esta exposición, abra su micrófono y me interrumpe, por favor, ¿vale? Bueno, como ya lo decía, este es un repaso general, es el repaso del repaso, porque ya vimos estos pasos el día miércoles. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Veíamos, o mejor dicho, comenzábamos con qué onda con una primitiva y una función, ¿no? Decíamos que la primitiva o también llamada función original se refiere a un paso anterior, a una función ya derivada y tiene que cumplir con ciertas condiciones. Una de estas condiciones es el intervalo i. Yo aquí refería a la teoría de conjuntos en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje. Uno es imagen, otro es dominio y otro es contradominio. Uno es X y otro es f de X. Y es esa relación entre elementos de conjuntos lo que determina que una primitiva pueda regresar a su paso anterior después de una derivada, ¿no? Veíamos aquí el ejemplo, ¿no? De la función, observa la f en mayúscula, quiere decir que es primitiva, de x cuarta sobre 4 y hace referencia que esta es una primitiva de su f de x. Se observa que se escribe en minúsculas. Quiere decir que es un paso adelante, ya que también se puede escribir como f' de x es x cúbica. La derivada es x cúbica. El paso atrás es x 4 sobre 4. Esta es la integración, la antiderivación o su primitiva. ¿Vale? También veíamos la importancia de poder reconocer el procedimiento de antiderivación sin la constante. Pero cuando somos conscientes de que puede haber un número real sin variable, al cual nosotros llamamos constante, y esa constante tiene un valor finito, entonces deja de ser una antiderivación y se convierte en una integración. Cuando tomamos la constante como un segundo término de importancia, ¿vale? Bueno, veíamos también que en la integración hay métodos de acuerdo a la necesidad de la integral que se nos presente. Así como veíamos las propiedades de la derivación, en las integrales sí es cierto, sí hay propiedades, pero las propiedades son de cada método de integración. Es una de sus diferencias. El primer método de integración, el más básico, el más común, se le llama integral indefinida. La integral indefinida es la que parte de la condición de función desde el punto de vista del intervalo i, el intervalo de imagen, con un símbolo elegante, que es el método de integrando, esa s alargadita de tu función. Pero quiero que observas, en tu integral de la función siempre está con respecto a su derivada, siempre está con respecto a dx. ¿Por qué? Porque lo he dicho muchas veces, no existe la integración sin derivación. Tú no puedes dar un paso atrás si no diste un paso adelante.
El paso adelante es la derivación, tu paso atrás es la integración. Así que es importante su notación. ¿Sale? Y se lee la integral de f de x. Pero ya estuvimos viendo que esa variable x puede cambiar. Hemos estado viendo también con t, la f de t de dt. ¿Sale? Es el elemento que está dispuesto a trascender y después a regresar. Ok. Ejemplo, la integral indefinida de f de x de e a la x es precisamente esta, es una inmediata de las que estuvimos viendo. Y al agregarle el más c, es donde hacemos consciente del método de antiderivación más su constante y se vuelve integración. ¿Sale? Y esto por lo que ya habíamos dicho de la relación entre elementos de un conjunto con respecto a otro. Y les dije que hoy vamos a ver un elemento digital de este ejemplo, donde mi función, al derivarla, se incrementa exponencialmente y se vuelve una cuadrática. Y si yo regreso la cuadrática al integrar, se vuelve a regresar en un elemento lineal. Y si yo me regresara del elemento lineal, se convierte en un punto. Y si yo me fuera adelante de la cuadrática, se fuera en una curva eh, doble, ¿no? Como es una cúbica, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, están las propiedades, lo que les decía, pero son propiedades de la integral indefinida. Son las propiedades solo de este método. Y aquí poníamos un versus, ¿no? De la derivada con respecto a la integral indefinida, que sí hay cambios. Pero a final de cuentas el orden ese no cambia. El orden es el mismo. Lo que cambia son los procedimientos de antiderivación. ¿Sale? Pero prácticamente son los mismos pasos al revés. Y veíamos también la importancia de sacar la constante. Ese procedimiento de sacar constantes lo estuve explicando con detalle el día miércoles. Ahorita ya me voy a ir más rápido, pero vamos a ver también algunos ejemplos en unos videos. Veíamos el otro método que es la integral inmediata, que esta integral inmediata es por tabla. Y aunque siempre se ha dicho que la integral inmediata es la más fácil, porque es tal cual y como se describe en la igualdad de la tabla, pues vemos que hay variantes y a estas se le llaman integrales inmediatas, pero compuestas. Esta es la más básica de todas, ¿no? La primera propiedad, donde al exponente le sumas uno y el valor del exponente lo pones como denominador, ¿no? Y veíamos ejemplos. Y aquí es donde explicábamos qué onda con esa constante. ¿En qué momento la constante la tenemos que sacar? ¿Y en qué momento la sacamos completa o la sacamos como un medio, un tercio, un quinto, un séptimo, etcétera? Es decir, con su inverso denominador. ¿Por qué? Esto es porque es el elemento en derivación que sí se ve afectado, pero a final de cuentas se saca de la integración. Y todo lo demás se conserva. O se acomoda de acuerdo a la tabla, porque es una inmediata, no lo olvidemos. Eso lo estuvimos explicando, ¿no? Por ejemplo, esta que es la integral de uno sobre x de dx por tabla, por inmediata, te dice que es el logaritmo natural de x. Entonces tenemos el tipo general y el ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo. Pero como tenemos un 3x de su diferencial, lo sacamos como un tercio. Lo sacamos como un tercio, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque esta es una propiedad trigonométrica, una razón, que tangente es seno sobre coseno, en negativo. Pero al final, cuando hacemos el procedimiento de integración, conservamos ese menos un tercio y agregamos el logaritmo natural, porque es por tabla, es la inmediata. ¿Sale? Y así estuvimos explicando las de base A, que se parece a las de base E, pero son diferentes, aunque el procedimiento es igual. Nada más que el de base A implica un logaritmo natural y el de base E, ese no, ese es tal cual, e a la x, tal cual. En el ejemplo veíamos uno que se parece al de la semana 3, donde yo tengo una x cuadrada y una e elevada a la x al cubo. Como mi grado superior es e a la x al cubo, esa es la constante que yo saco y la saco como un tercio. Y lo demás, aplico la antederivada y se conserva el e a la x al cubo. Eso no se toca, se queda tal cual, porque es precisamente la de base e.
Y así estuvimos explicando las trigonométricas. Esta, por ejemplo, que también es interesante, es una compuesta porque tiene una logarítmica, tiene una trigonométrica, pero también tiene una exponencial. Entonces es una compuesta de tres elementos diferentes. Yo aquí les explicaba que esta suele equivocarse con una integral por partes. Es una de las equivocaciones más comunes, no es por partes. Esta es una inmediata compuesta, ¿sale? Y aquí nos quedamos, ¿no? Esta, por ejemplo, está muy sencilla, ¿no? La integral del coseno de x es igual a seno de x por tabla. Pero si aquí se le combina con una exponencial, una e elevada a la 7x de coseno de x, y entre paréntesis multiplica e a la 7x más 5. O sea, tú tiene otro producto. También alguien podría confundirla y decirle, ah, pues la sacamos por partes, pero no, no es una integral por partes, es una inmediata pero compuesta. Tenemos que reconocer, insisto, la constante y es un séptimo. Y aquí ese 7 se tiene que agregar. Nada más en el planteamiento de derivación, porque ya a la hora de hacer la antiderivación se va y solamente te quedó el un séptimo de seno. Ese seno es por la inmediata y de todo lo que estaba en el paréntesis sin tocarse y obviamente su constante de integración. Y esta es una recíproca de un radical. La recíproca de un radical es un arco, en este caso un arcoseno. ¿Por qué? Porque es por tabla, es por tabla. En el ejemplo tenemos la integral de e a la 3x y todo sobre la raíz de 1 menos e a la 6x de su diferencial. Bueno, ahí está el procedimiento. Como puedes observar, tengo que sacar la constante. Ese exponente que es el mayor, que es 3, baja el coeficiente 3, pero también saca el menos un tercio. Lo que está debajo, simplemente lo único que pasó fue que se factorizó, pero sigue siendo 1 menos e a la 6x, pero factorizado, se descompuso. Te quedó e a la 3x, pero se sacó un cuadrado, un 2. Y a la hora de integrar, se conserva la constante y se quedó tal cual la parte del denominador, que es e a la 3x más su constante, ¿sale? Porque se vio afectado por la factorización. Esta otra es un arco tangente también, de 1 sobre 1 más x al cuadrado. Tenemos del tipo general el ejemplo, la integral de 1 sobre 1 más 2x al cuadrado de su diferencial. Aquí hacemos lo que ya hemos practicado mucho, ¿verdad? El juego algebraico, donde la cantidad es la misma, pero está representada de una forma diferente. Se utilizan las propiedades, en este caso propiedades de los radicales, del inverso denominador. Y ahí está, se juega con los radicales de ambas partes y esto con única intención. La intención es la de cancelar elementos y simplificarla. La simplificación pues es 1 sobre la raíz de 2 y por ser inmediata es el arco tangente de x, donde x es la raíz de 2x más su constante. O sea, realmente está sencillo, pero es cuestión de práctica, ¿no? Esta es la famosa integración por partes que ya vimos también en un video. Estas ya no son inmediatas. Esta sí es por el método de integración por partes. Dice aquí, si f y g son dos funciones derivables, fíjate bien, dos funciones derivables. Esta es una otra diferencia para poder reconocer cuándo es una inmediata compuesta y cuándo sí es una integración por partes. Cuando las dos funciones, es decir, una por cada término que están representadas en multiplicación, llamadas en producto, ambas son derivables. De los ejemplos anteriores, no todas eran derivables, una sí y otra no. Por eso es que esa era una inmediata. Pero cuando los dos términos son derivables, entonces se dice que son continuas y son candidatas para la integración por partes. Recuerda que la integración por partes es el reconocimiento de dos variables u y v, donde se deriva a u y se deriva a v. En ambas tienes cuatro juegos, una u, una v, la derivada de u y la derivada de v. Con estos cuatro elementos
se compone la fórmula que te la tienes que aprender, ya sea de esta forma o, bueno, yo le llamo la cancioncita, ¿verdad? La de la vaca. Una vaca vestida de uniforme, etcétera, etcétera. Y es importante que en la integración por partes tú puedas reconocer lo que ya decíamos, la palabra hilate, es decir, quién va primero, la I de una inversa, la L de un logaritmo, la A de una algebraica, la L de una logarítmica, la T de trigonométrica o la E de exponencial. La primera que salga va a ser la U. Esa es la regla. ¿Sale? Bueno, tenemos ejemplos de la integración por partes. Ya vimos muchos y en videos. Aquí solamente te voy a dejar estos para que lo analices. Ya no voy a perder más tiempo explicándolas porque a lo mejor es más lo que te voy a confundir. Te dejo los procedimientos con la única intención de que tú en casita los escribas en tu cuaderno y los vayas resolviendo. Los vayas resolviendo. Si tienes dudas, pues regrésate. Si tienes dudas, vuelve a ver el video del profe Alex. Si tienes dudas, ve otro video. Ahorita te voy a presentar también otras herramientas en las que te puedes apoyar. Pero de eso se trata. La intención es que tú practiques. Ya lo dije la vez pasada. A lo mejor ahorita ya no lo ocupas en lo inmediato para tu proyecto integrador, pero vas a hacer un examen en la universidad, donde probablemente vengan estos procedimientos, estas integrales y tú tengas que aplicar estos métodos. ¿Sale? Entonces aquí te lo dejo completo. Aquí ya está completo estos dos ejemplos. Bueno, también tenemos la integración por sustitución o también llamada por cambio de variable. También lo vimos, donde tiene condiciones. De los dos términos que también están en producto, uno de los dos es la derivada del otro. Si cumple con ese requisito de que uno de los dos es la derivada del otro, entonces es por sustitución o cambio de variable. Aquí tú también cambias una u. ¿Sale? Tienes que hacer el cambio para simplificarla con u y después tienes que deshacer el cambio. Lo deshaces y regresas el valor de u con la única intención de simplificar procedimientos. ¿Sale? Viene la integración por sustitución en ejemplos. Y aquí te la dejo, ya me voy a ir un poquito más rápido. Insisto, con la intención de que ya en casita los escribas en tu cuaderno y los intentes resolver. Yo te dejo todo el material para que te sirva de repaso, porque va el paso por paso y hasta llegar a su resultado. ¿Sale? Otro ejemplo, ¿no? Igual por sustitución, que es el famoso cambio de variable, pero tienes que deshacer el cambio, como viene aquí. ¿Sale? Después de que ya lo hayas simplificado. Viene la integración de funciones racionales. Esa también está padre, también la vimos, que es donde se expresa por razón de proporcionalidad o simplemente por división, ¿no? Y hay varios casos. El primero, cuando el numerador que es m es mayor o igual a n. Entonces, este es un caso. ¿Sale? Cuando el numerador es mayor o igual que n. El numerador también suele conocerse como p y el denominador como q. ¿Sale? También a veces como m o a veces como n. Es lo mismo. ¿Sale? En donde la primera integral es inmediata y la segunda corresponde al caso 2. Bueno, es una combinación ya de varios métodos. ¿Mm? Caso 2, cuando m, es decir, el numerador, es menor al denominador. Bueno, aquí vienen los pasos, ¿no? Paso uno, factorización del polinomio. Ujú. Supongamos que es posible factorizar el polinomio. Eso equivale a resolver la ecuación cuando es igual a cero. Bueno, hay diferentes eh, formas y hay excepciones inclusive, ¿no? Las soluciones reales sencillas, soluciones reales múltiples, es decir, cuando puedes tener varios posibles resultados, porque queda pendiente la simplificación, es decir, ya no puedes simplificar más, pero no hubo un resultado finito, sino quedó en función de la variable o de otras variables. Son las excepciones. Bueno, las soluciones complejas múltiples o sencillas.
etcétera, etcétera. Ya todo dependerá de tu habilidad algebraica para simplificar y factorizar. Aquí, por ejemplo, te ponen el ejemplo del binomio de Newton, ¿no? El binomio que al desarrollar te da el trinomio cuadrado perfecto, que es un tipo de factorización, que a veces se suele ocupar en este tipo de integrales de fracciones. Y aquí te dejo ejemplos, ¿sale? Ejemplos de coeficientes indeterminados. Cuando se resuelve el sistema, ¿cómo lo puedes hacer para descomponerlo en fracciones simples? A pesar, por ejemplo, este, ¿no? Tienes una x cuadrada más x más uno y abajo tienes una x quinta menos x cuarta menos x más uno. El numerador ya no lo puedes hacer nada, pero el denominador sí. El denominador tú lo puedes factorizar porque hay un factor común, ¿sale? Tienes que hacer esa descomposición de factores. El cálculo de coeficientes indeterminados también. Hay ocasiones que no es la variable el factor común, hay veces que es el coeficiente. Bueno, todo esto te lo dejo, ¿vale? Es información que en algún momento te puede servir, ¿sale? Aquí está, por ejemplo, de las excepciones que te hablaba, ¿no? Cuando son del tipo neperiano o de arco, que son las inversas. Así que aquí están los diferentes tipos y paso por paso. Te dejo también las funciones trigonométricas. También son por tabla. ¿Sale? Son las famosas trascendentales. Aquí te las dejo. Ujú. Son trigonométricas, también llamadas son trascendentales, y hay condiciones. Aquí están sus condiciones y el método que tienes que aplicar. Ujú. Dependiendo de la forma, la condición y el método. Y ejemplos, ¿no? Ejemplos de esas funciones trigonométricas. Esas están interesantes. Se parecen a una que ya les puse hace un momento, pero con sus variantes, ¿no? Y aparte, combinadas, ¿no? Las llamadas compuestas. Aquí te las dejo todas. Son todos los casos que yo suelo analizar con los estudiantes de presencial, pero en todo un semestre con ustedes, pues no tengo 6 meses, apenas 4 semanas, con 8 espacios abiertos del aprendizaje, tipo clases, ¿verdad? En las que no es una clase, como me dicen, no es una cátedra. Yo necesito de su participación para ir avanzando, pero obviamente es mucha información, pero no me la quiero saltar, no la quiero omitir. Aquí te paso todas mis presentaciones, todas mis diapositivas, pero ojalá tú ya tengas el espacio para que las vayas analizando paso a paso, ¿no? Este es el famoso método del trapecio, que es en cálculo de áreas, que son de las aplicaciones de las integrales. Se da en forma regular y forma irregular debajo de la función y por encima de la función. ¿Sale? Que es el trapecio curvilíneo. Y también tenemos el de diferencial. El de diferencial, que normalmente suele ser un error. A veces es un error, a veces es simplemente la resta de ambas. Es por eso se le llama diferencial. Y bueno, ya para no aburrirte más, hasta aquí termino. Te dejo las fuentes de consulta. Ahorita vamos a ver varias de esas que te estoy dejando ahorita. Dejo de compartir en este momento y regreso con ustedes. Insisto, mi intención no es la de cansarlos, aburrirlos con tanta información. Mi intención es dejarte material que probablemente en el futuro te pueda ayudar. Bueno, vámonos a algo más movido, algo más interesante. Voy a compartir en este momento el primer recurso que te compartí en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje. ¿Ya lo recordaste? El solucionario de Baldor. Con este inició módulo 18 y con este quiero terminar. Échate un clavado al solucionario de Baldor. Por favor, tienes 412 páginas para ponerte a estudiar álgebra. El dominio del álgebra va a ser el nivel de dificultad que tú tengas en el cálculo. Si es fácil es porque dominas álgebra. Si te es difícil es porque tienes áreas de oportunidad en el manejo algebraico. Así que no se te olvide. Por eso es que vuelvo a hacer énfasis.
en este material, ¿vale? Te vuelvo a dejar la liga como ya es costumbre. Bueno, ahora nos vamos a algo más padre. Vámonos a un simulador. Yo sé que en algunos otros módulos ya lo conocieron. Este simulador, perdón, que se llama PET. ¿Sale? Aquí donde dice simulaciones, en la parte superior derecha, en tu menú desplegable, vienen todas las simulaciones de física, matemáticas y estadística, química, tierra y espacio, biología, etcétera, etcétera. Nos vamos a todas las simulaciones. Y cada vez le agregan más simulaciones, cada vez está más padre. Ahorita ya llevamos 120 resultados. Y están muy, muy padres. Cuando estaban pequeños mis hijos, como todos, tenían esa curiosidad de los videojuegos. Yo les dije, ¿quieren jugar algo interactivo? Y nos metíamos aquí al laboratorio digital de físico, de matemáticas, y hay algunos que son tipo videojuegos y hasta te dan puntaje. Aquí es donde, pues, mis hijos aprendieron a sumar, a restar, a hacer divisiones, a, por ejemplo, este del cuadrilátero, ¿no? A determinar áreas, modificando la forma. Y te daban puntaje. Por cada puntaje que ellos me daban, yo les daba un incentivo. Y estos fueron los videojuegos de mis hijos cuando estaban pequeños, ¿no? Hay algunos que son de aritmética básica, de álgebra, de física, por ejemplo, para poder a ellos explicarles qué onda con el magnetismo, ¿no? Estos están buenísimos. Y bueno, los ocupo yo en la parte presencial también, de física y ciencia, porque también doy esas materias, y las de matemáticas, obviamente. Ahorita nos vamos al del graficador para cálculo. Aquí le voy a dar un clic, y este graficador para cálculo se basa en una memoria gráfica. Necesitas mínimo tener flash en tu computadora para que pueda correr. Y aquí viene derivada, integral, avanzado y laboratorio. Me voy a derivada. Y ve, tengo dos gráficos, uno con f de x, otro con f' de x. Herramientas del lado derecho, donde yo puedo hacer más aguda o más obtusa la curva, no la voy a dejar en medio. Puedo hacer curvas o puedo hacerlo también rectilíneo. Puedo utilizar una función lineal con pendiente o sin pendiente. Vamos a ocupar la primera, ¿no? La más común. Puedo seleccionar mi herramienta de tangente, mi línea de referencia y mi rejilla, que es mi grid. Ahí está. Y comenzamos. Vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar con mi función. Esta es mi función original. Y observa cómo la voy a empezar a deformar. Mira. La voy a dejar aquí. Vamos a analizarla. Tomo mi línea tangente. Observa la flechita. Esa es mi línea tangente. ¿Qué es una tangente? Justo donde el desprendimiento de fuerzas vectoriales se desprende de una curva. Hay un punto tangencial y una salida tangencial. Esa es mi tangente. La voy a dejar aquí a la mitad. Aquí. Para observar qué onda con esta pendiente. En mi función original, cuando tomo ahora voy a tomar mi referencia, que es esta línea, y la voy a poner en mi punto máximo. Ahí está. Analizamos ahora. Cuando yo tengo mi pendiente, mi máxima pendiente justo a la mitad de mi ascenso, observa abajo en mi f' de x, en mi derivada, tengo mi punto máximo. Y cuando yo alcanzo mi máximo en mi original, apenas llegué a mi punto de inflexión cero en mi primera derivada. Y cuando yo ya voy de regreso con una pendiente negativa en mi función original, alcanzo un mínimo en mi derivada. Va un paso adelante. Siempre va con una doble curva. Hago un paréntesis y les recuerdo, en unos segundos se va a terminar la transmisión. Nos volvemos a conectar, por favor, ya para terminar. ¿Vale? Voy a continuar. Bien, entonces esta herramienta me sirve para poder analizar gráficamente cuál es el comportamiento de una función primitiva o de una función original y de una función en avanzada, de una función en derivación. Un paso adelante. Si yo aquí tengo una